Hermanos, que Dios les bendiga. Un privilegio enorme el que tenemos en este momento de poder continuar reflexionando sobre esa experiencia maravillosa en cuanto a los resultados que tiene para los seres humanos. Estamos hablando de la experiencia de la cruz. Y yo quisiera invitarles a que podamos leer los pasajes que servirán de base para la exposición que tendremos en este momento. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 44 hasta el versículo 46. Lucas 23, 44 al 46. Dice la palabra de Dios. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿cómo dice el texto? Expiró. Yo quisiera llamar la atención de ustedes a dos elementos que encontramos en este pasaje. Lo primero que Lucas resalta es que cuando Cristo está colgado en la cruz del Calvario, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tinieblas. Las tinieblas nunca aparecen asociado o no suelen aparecer asociadas a algo bueno. De hecho, si usted le da vuelta hacia atrás a su Biblia, en el capítulo 22, Lucas se refirió a las tinieblas como la hora de Satanás. Dijo Lucas en el 22:53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas, Pero, ¿qué significaban esas tinieblas que estaban cubriendo a Cristo? ¿Será que con esas tinieblas Satanás estaba demostrándole al mundo que él tenía el control? Satanás con esas tinieblas estaba dando evidencia de que él estaba cubriendo con una nube tenebrosa a la luz de este mundo a Cristo Jesús. A veces nosotros creemos que la presencia de Dios no aparece cuando hay tinieblas. Solemos pensar que como la Biblia dice que Dios es luz, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Jesús mismo dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. En el Sermón del Monte en Mateo 5 dijo que nosotros somos una luz para alumbrar esta tierra. Solemos pensar entonces que la oscuridad es lo contrario a Dios. Y que si yo estoy viviendo un momento de oscuridad en mi vida, eso significa que Dios no ha estado o no está conmigo. Nosotros nos ha tocado vivir una experiencia lamentable. Estamos precisamente ya cumpliendo un año desde que esta pandemia nos demostró la fragilidad de lo que nosotros considerábamos muy fuerte. Pero esta pandemia ha traído oscuridad, ha traído luto, ha traído enfermedad, ha traído quiebre financiero en muchos de nosotros. Esta pandemia nos ha llevado a amigos, a familia, a seres queridos. Pareciera que el mundo ha sido rodeado de una oscuridad tenebrosa. Y al sentirnos que estamos rodeados por esa oscuridad, pensamos, Dios nos abandonó. Dios no está a nuestro lado.
Porque cuando la oscuridad gobierna, pensamos que es ausencia de que Dios realmente está con nosotros. Y nosotros no somos la excepción. El mismo Jesús, al ver todo negro en la cruz, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente abandonó Dios a Cristo en la cruz. El hecho de que la oscuridad impedía que Jesús viera a Dios significaba eso, que el Hijo de Dios había sido desechado y abandonado por su Padre Celestial. Yo creo que esa oscuridad encerraba un mensaje que hoy día sería oportuno que nosotros lo entendamos y lo rescatemos y lo apliquemos a nuestra propia vida. Dios no solo se manifiesta en la luz. Dios no solo se manifiesta cuando las cosas van bien. Dios no solo se manifiesta cuando la gente sale a recibirte y todos claman: gloria, gloria al Hijo de David, como ocurrió ese domingo de Ramos cuando Jesús entró a Jerusalén. No. Dios también se manifiesta en los momentos de mayor oscuridad en nuestra vida. Dios se manifiesta cuando hay enfermedad. Dios se manifiesta cuando hay dolor. Dios se manifiesta cuando hay tristeza. Dios se manifiesta cuando hay depresión. A veces Dios viene precisamente cubierto de oscuridad, y aquello que yo siento que es lo que tiene a Dios alejado de mi vida, en realidad es la forma que Dios ha utilizado para, de manera silenciosa, imperceptible, llegar a mi vida. Y cuando Jesús ve que todo está oscuro, pensó: Dios me abandonó. Pero en el Antiguo Testamento hay decenas de pasajes que hablan de cómo la presencia de Dios se manifiesta precisamente por medio de la oscuridad. Yo quiero que veamos algunos de esos pasajes. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo a la oscuridad. ¿Y cómo termina el versículo 21? En esa oscuridad estaba Dios. Y es interesante que en el contexto de lo que los teólogos llaman la teofanía del Sinaí, ocurren distintos tipos de manifestaciones naturales. Y ya vimos en el capítulo 19 que hubo una gran voz, que hubo truenos, que hubo relámpagos, y viene esa nube espesa que cubre el monte. Y en esa nube espesa estaba Dios. Moisés se encontró con Dios, no en la luz. Moisés se encontró con Dios en la oscuridad. La presencia divina llenó el monte, no con luz, llenó el monte con oscuridad. Oscuridad. Dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, en un salmo lindísimo que aparece allí, en Segunda de Samuel capítulo 22, versículos 11 y 12, David declaró lo siguiente. Segunda de Samuel capítulo 22, versículos 11 y 12. Dice así el salmista: cabalgó como un querubín y voló sobre las alas del viento, se envolvió en un cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densas nubes. ¿De qué se cubrió Dios? Dios se cubre de oscuridad. Interesante, porque yo esperaba que el Señor llegara hasta mí con mucha luz.
Yo esperaba que el Señor llegara hasta mí trayéndome un trabajo donde yo recibiera más dinero. Yo esperaba que el Señor llegara hasta mí trayéndome salud. Yo esperaba que Dios llegara hasta mí regalándome una nueva condición migratoria. Yo esperaba que Dios llegara hasta mí sanando a mi esposo, sanando a mi hijo, librándome de la enfermedad. Yo esperaba ver la gloria de Dios en la luz. Pero dice David que muchas veces Dios se monta en un querubín y cabalga volando por el viento, rodeado de oscuridad. Y Moisés se encontró con Dios en la oscuridad. Y cuando el texto en Lucas dice que tinieblas cubrieron toda la tierra y que hubo un trueno y que hubo un terremoto, en realidad Lucas está utilizando expresiones de cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, cómo la presencia de Dios se hacía realidad. Y Dios, en el momento en el que su hijo muere, desciende y en medio de la oscuridad abraza y cubre no solo a su hijo. Dice Lucas que la oscuridad llenó toda la tierra. Pablo lo va a explicar en 2 Corintios 5, 19 en adelante, cuando dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, pero nadie vio a Dios en la cruz, porque la cruz no es el mejor lugar para ver a Dios, suponemos nosotros. Queremos ver a Dios en la gloria, queremos ver a Dios en la paz, queremos ver a Dios en un momento cuando todo marcha bien, pero cuando yo estoy sintiendo los clavos, los látigos, cuando escucho palabras ofensivas hacia mí, supongo, ay, Dios me abandonó, pero lo que el texto dice es que la presencia silenciosa y maravillosa de Dios cubrió no solo a su hijo, cubrió a toda la tierra. Porque la obra de Cristo en la cruz era una obra que abarcaría e incluiría a todos los seres humanos. Y todos fuimos cubiertos por la presencia divina a través de esas tinieblas. En el deseado de todas las gentes, en la página 714, la sierva de Dios dice claramente que en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿sientes tú que en tu vida hay una densa oscuridad? ¿Sientes tú que en tu vida todo parece oscuro y que no puedes ver con claridad hacia tu futuro? No puedes entender por qué estás atravesando por un momento, por una circunstancia tan difícil como la que estás llevando, y quizás la misma oscuridad te lleva a pensar: Dios te abandonó. Yo quiero decirte que el Dios que estuvo con Cristo en la cruz de manera imperceptible, oculto a los ojos humanos, es el Dios que está contigo en medio de tu situación. Es al Dios que tú no puedes ver, pero dice San Pablo en Hechos capítulo 17, que aunque no puedas verlo, aún extendiendo tu mano y palpando, buscándolo de a tientas, lo vas a encontrar, porque Él ciertamente no está lejos de nosotros. La cruz no alejó a Dios de Cristo, y los problemas y las dificultades que conlleva que tú mismo tengas que tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él, bajo ninguna circunstancia debería ese problema, esa cruz, esa situación adversa por la que tú estás pasando, llevarte a suponer: Dios no está conmigo. Más bien, en medio de tu problema, confía que la presencia silenciosa y misteriosa de Dios está a tu lado, guiándote.
Y aunque tú no puedas ver, porque la oscuridad te nubla y te cubre los ojos, Dios, como capitán de tu vida, sí conoce el camino hacia donde Él te va a llevar. En esa oscuridad, Dios demostró que estaba con Cristo en la cruz, sufriendo con Cristo en la cruz, experimentando los dolores de su Hijo en la cruz y más allá, como dice el camino a Cristo, envolviendo en una atmósfera de gracia a cada uno de nosotros. Esa oscuridad que cubrió toda la tierra no era más que la presencia misericordiosa de Dios diciéndonos a nosotros: estoy sacrificando a mi Hijo para que ahora mi misericordia, mi presencia pueda cubrir a este planeta que está en rebelión. La oscuridad de la cruz me habla de un Dios que está presente en los momentos más negros de mi propia vida. Pero Lucas dice un segundo elemento que me gustaría destacar con ustedes en esta ocasión. Dice el versículo 46, vaya nuevamente conmigo, Lucas 23, 46, el evangelista dijo lo siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Noten que el Cristo que en un momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, logró entender que Dios estaba a su lado, y por eso la última palabra que expresa es una palabra de confianza en ese Padre que se hizo presente en medio de la oscuridad. Y cuando él siente que efectivamente el Padre no lo había abandonado, sino que en esa oscuridad el Padre se manifestó, entonces viene el Cristo que expresa confianza, que expresa fe, el Cristo que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Jesús está citando una declaración del Salmo capítulo 31, versículo 5. Miren cómo dice Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice David. Tú has redimido, Jehová, Dios de verdad. Noten que Jesús solo toma una parte del Salmo 31, la parte que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, pero la parte que dice: tú me has redimido, Jehová, Cristo la omite. Porque esa última frase no podía expresarla a Jesús, porque él no se estaba redimiendo a sí mismo. En Marcos 10:45 él dijo: yo he venido para dar mi vida en rescate, para redimir a muchos. Pablo dirá en Romanos 3:24 que nosotros somos salvos por gracia mediante la redención, mediante ese acto que Cristo hizo para redimirme, muriendo por mí en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le entrega el Espíritu al Padre, pero el efecto de esa obra que Jesús hace en la cruz, la redención, no se aplica a él. Por eso omite esa segunda parte del texto y no dice: tú me has redimido, pero yo entrego mi vida en tus manos, yo entrego mi espíritu en tus manos, porque al hacer eso, tú no me vas a redimir a mí, pero vas a redimir a los que creyeron o creerán en mí. Dirá el apóstol San Pedro en su primera carta: vosotros fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
esa sangre que Jesús derrama en la cruz del Calvario no lo redime a él, pero sí me redime a mí. No lo libra de la condenación a él, pero me libra de la condenación a mí. No le perdona pecados a él porque él nunca pecó, pero sí habilita a Dios para perdonar mis propios pecados. Jesús entrega la vida en las manos del Padre para que ahora yo pueda tener la vida que Jesús entregó por mí en la cruz del Calvario. Pero aquí hay una lección sumamente interesante, porque esa expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era una frase que formaba parte de la oración cotidiana que elevaba un judío cuando se iba a dormir. Usted ya llegó el momento de entrar al descanso, ya va a dar por terminada la jornada de ese día. Entonces ellos solían elevar esa oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque como ustedes saben, para la mentalidad judía, el sueño y la muerte eran expresiones sinónimas. Usted cuando moría lo que hacía era dormir, y cuando dormía, de una u otra manera, usted estaba entrando a un proceso de muerte. Así que como ellos veían eso igual que la muerte, ellos decían: bueno, Señor, me voy a dormir, voy a quedar inconsciente de las cosas que pasan en la tierra, no voy a estar ni amando ni sintiendo odio, voy a entrar en esa experiencia de descanso, y al entrar en esa experiencia de descanso me desconecto de la tierra. Pero Señor, no me voy a desconectar de ti, porque lo que hago es que al dormir estoy entregando mi vida, mi espíritu en tus manos. Al Jesús elevar esa oración, la última frase antes de dormir, de morir, Jesús está diciéndole al Padre: yo confío que esto solo será un sueño. Así que me voy a dormir. Me pongo en tus manos, pero sé que llegado el momento, al tercer día, yo voy a despertar. Pero aquí, hermanos, el punto que yo quiero dejar en tu mente es: Jesús puso fin a su vida orando. Jesús comenzó su ministerio terrenal orando. A lo largo de su obra aquí en la tierra, lo vamos a encontrar orando. Lucas nos está diciendo: Jesús puso fin a su vida haciendo lo que él hizo mientras estuvo vivo, manteniendo una relación con el Padre por medio de la oración. La cruz, el dolor, el sufrimiento, la agonía, el sentimiento de que la ira de Dios estaba sobre él, no hizo que Jesús reaccionara como el típico niño malcriado. Ay, mira, no quiero hablar con papi ni con mami, a mí no me hable. No, la cruz lo mueve. Si yo voy a morir como he vivido, orando. Y no hubo nada que Satanás pudiera hacer en esta tierra para evitar que el Hijo de Dios mantuviera ese contacto con su Padre Celestial por medio de la oración. La cruz entonces nos llama a una vida de entrega, y una vida de entrega por medio de la oración. La cruz entonces es una invitación para que cuando yo sienta los clavos de mi propia cruz clavándome, en lugar de reaccionar como un niño incrédulo y malcriado: Dios se olvidó de mí, ya yo no, a mí nadie me hable de Dios, yo ni hasta deseo de orar perdí. El problema es una invitación a orar. La enfermedad es una invitación a orar. La falta de trabajo es una invitación a orar. Lo que tú ves como un acto que te permite a ti o te justifica tu rebeldía y tu alejamiento de Dios, en realidad debería convertirse en una invitación para que tú te entregues
en las manos del Señor. Me gustaría en este momento invitarte a que en medio del tormento y de la cruz personal que tú estás viviendo, porque ser cristiano, seguir a Cristo, conlleva que yo también pase por esa experiencia de la cruz, que me traerá momentos indeseables, momentos amargos, momentos difíciles, momentos donde la oscuridad llenará mi vida, donde las lágrimas inundarán mi alma. Pero yo quiero decirte en este preciso momento que esa circunstancia debe convertirse en una oportunidad para que tú vengas y le digas a Dios: Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida. ¿Qué tengo? COVID-19. ¿Qué tengo? El dolor de haber perdido un familiar. ¿Qué tengo yo en mi vida, en mi espíritu? Una terrible depresión. ¿Qué tengo? Falta de trabajo. ¿Qué tengo? Insomnio. ¿Qué tengo? Una vida inmunda. ¿Qué tengo? Un corazón destruido. ¿Qué tengo? Un alma hecha a pedazos. Pero lo que tengo, Señor, lo que soy, lo pongo en tus manos, lo entrego a ti. Y el Dios que cuidó de Cristo, el Dios que tomó esa vida de Cristo, el Dios que llevó al Cristo a la cruz y que luego lo resucitó, es el Dios que te recibe para ahora darte una vida nueva, para ahora traer una nueva fragancia a la podredumbre que el pecado ha traído a tu vida. Pero para eso tú tienes que venir a la cruz y decirle al Padre en la cruz: te entrego mi vida, te encomiendo lo que soy, y Dios hará cosas maravillosas como las hizo con su Hijo. ¿Te gustaría en este momento entonces decirle al Señor: gracias, porque en medio de mi oscuridad tú estás conmigo? ¿Te gustaría en este momento abrir tu corazón a Dios y elevar una oración silenciosa, no para pedirle a Dios, sino para entregarle? Muchos dedicamos mucho tiempo a la oración, pero solo para pedir. Dios, dame, y Dios, necesito, y Dios, quiero, y Dios, ayúdame. Pero ¿será que aceptando la invitación de la cruz podemos venir donde Dios, no a pedirle, sino a contestar una oración de Dios? ¿Y cuál es esa oración? La oración de Cristo, lo que Cristo dijo que ocurriría cuando Él muriera en la cruz. Juan 13, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Que la cruz te atraiga hacia la cruz, no para pedirle a Dios, sino para decirle: aquí estoy yo. ¿Y qué te entrego? Te entrego lo que soy, te entrego mi vida. Y el Dios que cubrió a Cristo en la cruz será el Dios que te cubrirá a ti desde ahora y para siempre. Oremos. Padre querido, gracias, Señor, porque la cruz nos enseña que en medio de nuestro dolor y tristeza, tú estás con nosotros. Gracias, porque aún en esos momentos oscuros que llenan nuestra vida de terror, hemos comprendido que tu presencia se manifiesta. Y Señor, quizá no te estamos viendo, pero queremos sentirte. Y aún si no te sentimos, queremos tener la confianza de que tú realmente estás con nosotros. Señor, como Cristo, venimos delante de tu presencia a decirte: nos entregamos, nos rendimos, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Por la redención que Cristo logró en la cruz del Calvario, te lo pedimos, Señor. Amén.